Busca en Google Maps un pueblo llamado Koreme, en el norte de Irak. No lo vas a encontrar. Busca en los mapas militares británicos de los años 30, los mismos que usaron los cartógrafos coloniales para levantar la región. Y ahí está, marcado con precisión, con su nombre, su ubicación exacta, el número aproximado de familias que vivían en él. Hoy, en ese mismo punto del mapa, no hay absolutamente nada. Ni ruinas visibles desde el aire, ni una señal de carretera, ni un solo edificio en pie. Solo tierra. Y si te preguntas cómo un lugar donde vivían cientos de personas puede simplemente dejar de existir sin que el mundo entero se entere de inmediato, hoy vamos a reconstruir exactamente lo que ocurrió, pueblo por pueblo, documento por documento, siguiendo el mismo rastro de papel que décadas después terminó llevando a algunos de los responsables directamente ante un tribunal. Koreme no es un caso aislado. Es apenas uno entre miles de aldeas kurdas que el régimen de Saddam Hussein borró deliberadamente del mapa de Irak durante la década de los 80, en el marco de una operación militar con nombre propio, presupuesto propio y un nivel de documentación burocrática tan detallado que hoy, décadas después, sigue siendo una de las pruebas más contundentes de genocidio jamás recopiladas en el mundo moderno. Empecemos por entender quiénes eran las personas que vivían en lugares como Koreme, porque sin ese contexto humano, esta historia se reduce a una simple lista de cifras, y las cifras por sí solas nunca cuentan toda la verdad. Los kurdos son el pueblo más numeroso del planeta sin un estado propio. Unos 40 millones de personas repartidas entre Turquía, Irán, Siria e Irak. En Irak específicamente, representaban alrededor del 20% de la población y controlaban geográficamente todo el norte del país. Esto les daba algo que los kurdos en otros países rara vez tenían: el peso suficiente como para que Bagdad, al menos ocasionalmente, tuviera que negociar con ellos como una fuerza política real, en lugar de simplemente aplastarlos sin más. En 1970, el gobierno iraquí incluso firmó un acuerdo con los líderes kurdos prometiendo autonomía genuina. Sobre el papel. Ya desde principios de los años 60, la resistencia kurda bajo el legendario comandante de campo Mustafa Barzani había librado una guerra de guerrillas de años contra Bagdad, con interrupciones, durante casi una década completa. Esa lucha anterior, sus victorias y sus fracasos, terminó moldeando buena parte de la organización política y militar kurda con la que el régimen de Saddam Hussein tendría que lidiar más adelante. El acuerdo de 1970 otorgaba formalmente autonomía a los kurdos, reconocía el idioma kurdo y prometía representación proporcional dentro de la administración regional. Muchos líderes kurdos de la época creyeron genuinamente que el conflicto de décadas con Bagdad por fin se había resuelto por la vía política en lugar de la fuerza. Pero bajo el lenguaje elegante del documento se escondía una simple pausa táctica. Ambas partes usaron esos años de calma para rearmarse y reconstruir fuerzas de cara al siguiente enfrentamiento. La verdadera pregunta nunca fue si el acuerdo eventualmente se rompería. Solo era cuestión de quién lo rompería primero y hasta dónde estaría dispuesto a llegar. Guarda esa frase porque va a importar para todo lo que viene después. Aldeas como Koreme funcionaban según un modo de vida que llevaba siglos sin cambiar demasiado. Pastoreo, agricultura en terrazas talladas en laderas empinadas, donde cada metro cuadrado de tierra fértil valía literalmente su peso en oro. Y una estructura social casi tribal, donde los ancianos resolvían disputas sin ninguna necesidad de que un gobierno central lejano interviniera jamás. No eran puntos abstractos en un mapa, eran organismos sociales vivos, acumulando siglos de conocimiento local sobre cómo sobrevivir en una de las regiones montañosas más duras del planeta. Destruir un pueblo así no significaba simplemente derribar edificios, significaba borrar toda una cadena de conocimiento y relaciones transmitidas de generación en generación. Hacia finales de los años 70, Saddam Hussein había consolidado ya un control total sobre Irak, y en 1980
Irak invadió el vecino Irán, iniciando una guerra que se extendería durante 8 años brutales y se cobraría cientos de miles de vidas en ambos bandos. ¿Qué tiene que ver una guerra fronteriza con Irán con las aldeas del norte de Irak? Aquí es exactamente donde empieza el verdadero caso. Una parte considerable de la población kurda de Irak apoyó a Irán durante esa guerra, no por lealtad ideológica a Teherán, sino porque los kurdos iraníes libraban su propia lucha paralela contra el poder central, y la lógica de «el enemigo de mi enemigo» se aplicaba con bastante claridad. Pero desde la perspectiva de Saddam Hussein, ese apoyo no se veía como simple desacuerdo político, sino como traición pura y dura en medio de una guerra por la supervivencia nacional. Y es precisamente ahí donde el régimen tomó una decisión que investigadores posteriores clasificarían como uno de los actos de genocidio más sistemáticamente documentados de todo el siglo XX. La operación tenía un nombre oficial, Anfal, tomado del 8º capítulo del Corán, que se traduce aproximadamente como botín de guerra. Piensa un segundo en esa elección de palabra. Toda una población quedó oficialmente, burocráticamente clasificada como botín, que había que confiscar, no como ciudadanos del propio Estado que supuestamente los gobernaba. Aquí está la pregunta que vale la pena quedarse a escuchar. ¿Cómo se hace en la práctica para borrar miles de asentamientos individuales dispersos por un terreno montañoso, prácticamente inaccesible, donde cada valle tiene su propio microclima y sus propios senderos que ni siquiera los forasteros logran seguir con facilidad? La respuesta, según el archivo capturado después, fue inquietantemente metódica. Los investigadores identificaron 8 fases distintas de la campaña, extendidas aproximadamente entre febrero y septiembre de 1988, cada una con su propio nombre en clave y dirigida a un sector geográfico específico, predeterminado con antelación. Los planificadores militares avanzaban por el mapa casi como si estuvieran rellenando una cuadrícula, una región kurda tras otra, concentrando aviación, artillería y armas químicas en una sola zona a la vez, en lugar de dispersar recursos. Esta secuencia no era casualidad. Impedía que los combatientes de la resistencia kurda tuvieran alguna oportunidad real de reagruparse o coordinar una defensa en varios frentes al mismo tiempo. Un nombre aparece constantemente en el archivo: Ali Hassan al-Majid, primo del propio Saddam Hussein, nombrado jefe de la oficina del norte del partido Baas y dotado de una autoridad prácticamente ilimitada sobre el territorio kurdo. Más tarde se haría tristemente famoso en todo el mundo bajo un apodo escalofriante: Ali Químico, ganado precisamente por autorizar el uso masivo de gas venenoso contra la propia población civil de su país. Grabaciones de audio salieron a la luz durante su posterior juicio, en las que se le escucha discutir con subordinados la escala de las operaciones planeadas con un tono casi burocrático, aburrido, como si estuviera revisando logística rutinaria y no la aniquilación de decenas de miles de vidas humanas. Fue capturado finalmente tras la caída del régimen, juzgado por separado de Hussein, condenado específicamente por cargos relacionados con la campaña Anfal y el ataque de Halabja, y ejecutado en 2010, uno de los pocos casos en que un alto funcionario realmente enfrentó consecuencias legales formales directamente vinculadas al genocidio kurdo en sí. Y aquí llegamos al episodio que convirtió una estadística abstracta en algo que ninguna justificación militar podría explicar jamás. 16 de marzo de 1988. La ciudad de Halabja, cerca de la frontera iraní. La aviación iraquí lanza municiones químicas que contienen una mezcla de agentes nerviosos y gas mostaza directamente sobre la ciudad. En cuestión de horas, entre 3 y 5.000 civiles mueren, según distintas estimaciones, y otros 7 a 10.000 sufren quemaduras químicas severas y envenenamiento, muchos de ellos con discapacidades permanentes para el resto de sus vidas. La mayoría de los muertos no eran combatientes. La mayoría ni siquiera eran adultos capaces de sostener un arma. Estaban preparando la cena. Los sobrevivientes que dieron testimonio años después describieron un extraño olor dulzón
que se extendió por la ciudad en los minutos previos a que la gente empezara a desplomarse en las calles. Algunos describieron el color del humo que se elevaba tras las explosiones, un gris amarillento, distinto a las municiones convencionales a las que los habitantes ya se habían acostumbrado tras años de guerra con Irán. Los niños que sobrevivieron ese día sufrieron durante décadas enfermedades respiratorias crónicas y un riesgo elevado de cáncer, razón por la cual los investigadores todavía calculan la cifra real de víctimas de Halabja, no solo por las muertes inmediatas, sino por las consecuencias tardías que siguieron apareciendo años después del ataque en sí. Fotografías tomadas en Halabja en los días siguientes dieron la vuelta al mundo entero. Cuerpos congelados exactamente en el lugar donde la muerte los alcanzó, en el umbral de sus propias casas, abrazados unos a otros. Los gobiernos occidentales, incluido Estados Unidos, que en ese momento apoyaba activamente a Irak en su guerra contra Irán, reaccionaron con un silencio que, visto en retrospectiva, resulta genuinamente extraño, dada la magnitud de lo ocurrido. ¿Por qué? Aquí empieza la parte genuinamente incómoda de esta historia, la que rara vez se menciona de pasada. En plena guerra con Irán, Estados Unidos supuestamente suministraba a Irak información de inteligencia sobre posiciones de tropas iraníes, y documentos desclasificados años después confirmaron que Washington sabía del programa químico iraquí mucho antes de Halabja, desde principios de los años 80. Pese a ello, la condena oficial se mantuvo casi enteramente retórica, mientras el apoyo práctico en dinero, armas e inteligencia continuaba sin interrupción. Detente un segundo en ese compromiso moral. No es esencialmente el mismo cálculo que hace una empresa cuando ignora deliberadamente violaciones evidentes de seguridad por parte de un proveedor importante, simplemente porque la alternativa parece todavía menos confiable. El silencio nunca es realmente neutral, siempre es el precio deliberado que alguien decide pagar con la vida de otro. Halabja, aunque aterradora, fue apenas el episodio más documentado dentro de una operación mucho más amplia. Las estimaciones del número total de muertos en toda la campaña Anfal van de 50.000 a 182.000 kurdos asesinados. Detente un segundo en ese rango. La diferencia entre el extremo inferior y el superior es mayor que la población de muchas ciudades enteras. Eso no es un margen de error estadístico, es el tamaño de toda una ciudad desaparecida cuyo destino todavía hoy no se ha establecido con total precisión. Vale la pena situar esta cifra dentro de un contexto más amplio también, porque ayuda a entender por qué el caso de Anfal se convirtió en un punto de referencia obligado para el derecho internacional en materia de genocidio durante las décadas siguientes. Los tribunales que más tarde juzgaron crímenes similares en Ruanda y en los Balcanes citaron explícitamente la documentación de Anfal como modelo de cómo un archivo administrativo interno, nunca pensado para ser leído por nadie fuera del propio régimen, puede terminar convirtiéndose en la prueba central para establecer intención genocida ante un tribunal internacional. Algo que en la mayoría de los casos históricos de este tipo resulta extraordinariamente difícil de demostrar. Si quieres saber cómo es posible organizar una deportación de esta escala, sin una sola directriz pública que explicara jamás el verdadero propósito de lo que ocurría, escríbelo en los comentarios, porque hay otro giro en esta historia que vale la pena conocer. La maquinaria burocrática detrás de todo esto funcionaba con una precisión metódica, y lo que resulta especialmente inquietante, completamente rutinaria. El archivo capturado en 1991 contenía decenas de miles de documentos individuales, registrando meticulosamente el avance de la campaña, listas de aldeas destruidas, recuentos de detenidos, órdenes dirigiendo unidades específicas hacia coordenadas específicas. Esto no fue violencia caótica de una turba fuera de control. Fue la papelería del genocidio, completa con firmas, fechas y números de referencia adjuntos a cada masacre documentada. Ese archivo de 18 toneladas se convirtió más tarde en una de las pruebas centrales en procesos judiciales internacionales,
precisamente porque no lo compilaron observadores externos reconstruyendo los hechos después. Lo elaboraron las propias personas que ejecutaron la operación, documentando metódicamente cada fase para su propio informe interno ante la cadena de mando, sin imaginar jamás que un día terminaría en manos exactamente de aquellos a quienes habían intentado borrar. Imagina una corporación moderna manteniendo registros internos perfectamente organizados sobre algo llamado oficialmente reestructuración de personal, mientras la realidad detrás de esa etiqueta es algo completamente distinto e inconmensurablemente más destructivo para las personas realmente afectadas. La escala de las consecuencias cambia radicalmente, pero la lógica de fondo, aplanar burocráticamente una tragedia humana hasta reducirla a una línea más en una hoja de cálculo, se mantiene inquietantemente idéntica. Las aldeas que sobrevivían al bombardeo inicial tampoco quedaban en pie por mucho tiempo. Se demolían sistemáticamente después, con bulldozer, con cargas explosivas, con soldados comunes armados de picos y palas. Los pozos se rellenaban de tierra, a propósito. Los huertos de árboles frutales, cultivados durante generaciones, se talaban de raíz. Incluso los cementerios, lugares de descanso de los antepasados locales, fueron con frecuencia objetivo de destrucción deliberada, como si el Estado quisiera borrar no solo la presencia kurda viva, sino cualquier memoria persistente de que alguna vez hubiera vivido gente allí. Según distintas estimaciones, entre 2 y 4.000 asentamientos kurdos fueron destruidos durante la campaña. Fíjate otra vez en ese rango. Incluso décadas después, el número exacto de aldeas borradas sigue siendo objeto de disputa académica, porque muchas fueron eliminadas con tanta minuciosidad que establecer siquiera el hecho de su existencia previa depende hoy exclusivamente de mapas de archivo y del testimonio de sobrevivientes. Hay un giro particularmente cínico en esta historia que rara vez sale a la luz en los relatos populares. Las tierras liberadas por la destrucción de las aldeas kurdas no quedaron vacías por mucho tiempo. Parte de ellas se entregaron a familias árabes trasladadas desde el sur y el centro del país, dentro de un programa que el gobierno llamaba oficialmente Arabización del Norte. El Estado no se limitaba a destruir a un grupo étnico, simultáneamente lo reemplazaba con otro, remodelando deliberadamente la composición demográfica de toda una región. En ningún lugar resultó esto más evidente que en la ciudad petrolera de Kirkuk, cuyo estatus disputado sigue siendo hoy en día un punto de tensión política vivo en Irak, décadas después de que colapsara el régimen que orquestó este desplazamiento demográfico forzado. El control sobre Kirkuk y sus yacimientos petroleros circundantes fue una fuente persistente de tensión entre Bagdad y los líderes kurdos durante décadas, tanto antes como mucho después de la propia Anfal. Al expulsar a la población kurda indígena y reasentar en las tierras vacías a familias árabes leales al régimen, el Estado lograba dos objetivos simultáneamente: aplastar la resistencia étnica y, al mismo tiempo, reforzar el control estatal directo sobre activos petroleros estratégicamente vitales. Piensa en esto un segundo. ¿No se parece inquietantemente a cuando una empresa despide a un equipo experimentado con la excusa de recortar costos, y poco después contrata en silencio para los mismos puestos a gente nueva dispuesta a trabajar por menos salario? La razón oficial suena neutral: necesidad económica. El objetivo real es completamente distinto: sustituir a un grupo de personas por otro simplemente más conveniente y más fácil de controlar. Para 1991, tras la aplastante derrota de Irak en la Guerra del Golfo, estalló en el norte del país un levantamiento kurdo masivo. La catástrofe militar sufrida por el ejército de Hussein durante la tormenta del desierto demostró a los kurdos y a otros grupos descontentos dentro de Irak que un régimen que hasta hacía poco parecía prácticamente inquebrantable resultó ser mucho más frágil de lo que nadie hubiera podido predecir apenas un año antes. El levantamiento estalló casi simultáneamente en el sur chiita y en el norte kurdo, sorprendiendo al gobierno central en un estado de genuina desorientación tras su reciente humillación militar. Los recuerdos de Anfal seguían demasiado frescos,
y cuando las fuerzas de Saddam Hussein lanzaron su contraofensiva, cerca de 1 millón de kurdos huyeron en pánico hacia las montañas, aterrados ante la posibilidad de que se repitiera lo que apenas habían vivido unos años antes. Esta vez, sin embargo, la respuesta internacional fue distinta. Estados Unidos, el Reino Unido y Francia lanzaron una operación de ayuda humanitaria y, algo crucial, cerraron el espacio aéreo iraquí al norte del paralelo 36, despojando al régimen exactamente de la herramienta que había hecho posible el asesinato masivo de civiles desde el aire. Para octubre de ese mismo año, las fuerzas iraquíes se vieron obligadas a retirarse por completo de 3 provincias norteñas, creando de hecho la frontera de la región autónoma que existe hasta el día de hoy. El reconocimiento internacional formal de lo ocurrido como genocidio tardó genuinamente mucho tiempo en llegar. No fue hasta 2005 que el Alto Tribunal Penal iraquí clasificó oficialmente la campaña Anfal como genocidio contra el pueblo kurdo, el primer reconocimiento legal formal de este tipo proveniente del propio Estado iraquí, aunque ya bajo un gobierno completamente distinto, posterior a la guerra. Tribunales europeos individuales, incluido uno neerlandés, llegaron después a la misma conclusión en sus propios procesos judiciales separados, en un caso relacionado con un empresario neerlandés que había suministrado precursores químicos al régimen iraquí en los años previos a Halabja. Pero la palabra genocidio en sí tardó genuinamente mucho en adherirse oficialmente a lo ocurrido, en buena parte porque demasiados actores internacionales poderosos tenían sus propias razones, mucho más pragmáticas, para mantenerse callados mientras todo esto sucedía en tiempo real. Dale like a este video si crees que estos capítulos de la historia, deliberadamente ignorados, realmente merecen ser desenterrados y examinados abiertamente, sin importar lo incómodo que resulte eso para las grandes potencias mundiales involucradas en aquel momento. Hay un detalle más que vale la pena mencionar, directamente relacionado con el juicio que finalmente llevó a Saddam Hussein a la horca. Formalmente, el dictador fue ejecutado a finales de 2006 por un caso completamente distinto: el asesinato de 148 residentes de un solo pueblo chií a principios de los años 80. El proceso por Anfal todavía estaba en curso en el momento de su ejecución y nunca llegó a un veredicto final específicamente respecto a la tragedia kurda. Es casi una ironía histórica absurda. Un hombre responsable de una de las mayores campañas de limpieza étnica del siglo XX fue ejecutado formalmente por un crimen completamente distinto y mucho menor en escala, simplemente porque ese juicio en particular llegó primero a su conclusión. La reacción internacional ante la propia ejecución se dividió casi exactamente por la mitad. Algunos la vieron como una retribución justa, aunque tardía. Otros, incluidas varias organizaciones de derechos humanos, señalaron la evidente premura y la clara vinculación política del propio juicio, celebrado esencialmente bajo la supervisión de autoridades ocupantes en plena guerra civil dentro del país. La tragedia kurda, mientras tanto, quedó formalmente sin probar en un tribunal respecto a la responsabilidad personal de Hussein, aunque la responsabilidad histórica y moral del régimen ya nadie la pone seriamente en duda. Hoy, el Kurdistán iraquí goza de una amplia autonomía dentro del Estado federal iraquí, con su propio parlamento, sus propias fuerzas armadas conocidas como Peshmerga, cuyo nombre se traduce literalmente como «los que miran a la muerte de frente», y el kurdo reconocido oficialmente junto al árabe. Según los estándares de la región, esto cuenta como un final relativamente afortunado para una historia larga y genuinamente sangrienta. Aún así, esta autonomía sigue siendo una construcción genuinamente frágil, dependiente del equilibrio político siempre cambiante dentro de la propia Bagdad, de las fluctuaciones del precio mundial del petróleo, del cual depende críticamente el presupuesto regional, y de relaciones tensas, a veces genuinamente delicadas, con la vecina Turquía e Irán, ambas profundamente recelosas, cada una por sus propias razones, de cualquier entidad kurda suficientemente fuerte e independiente que pudiera formarse justo en sus propias fronteras. Esas mismas fuerzas Peshmerga
desempeñarían décadas después, tras Anfal, un papel crucial en detener el avance del Estado Islámico por el norte de Irak en 2014, resistiendo en Kobane y otros frentes mientras coordinaban estrechamente con una coalición internacional, demostrando que un pueblo que alguna vez fue objeto de un intento deliberado y metódico de borrado, no solo sobrevivió, sino que se convirtió en una de las fuerzas de combate más capaces y respetadas internacionalmente de toda la región. Pero decenas de miles de personas, cuyas identidades nunca llegaron a confirmarse por completo, siguen figurando oficialmente como desaparecidas hasta hoy, y cientos de fosas comunes descubiertas en el desierto iraquí desde la caída del régimen continúan devolviendo silenciosamente a sus muertos, décadas después de que empezara aquel silencio original. El trabajo de identificación avanza dolorosamente lento, ya que comparar los restos con muestras de ADN de familiares vivos requiere que esos familiares sigan vivos y localizables, décadas después de que muchas familias se dispersaran por el mundo o murieran esperando respuestas. Hoy en Irak existen varios memoriales oficiales dedicados a las víctimas de Anfal, incluido un museo construido directamente sobre el sitio de una antigua fosa común en la propia Halabja. Cada 16 de marzo, aniversario del ataque químico, se celebran allí ceremonias conmemorativas que reúnen a miles de personas, para quienes esa fecha no es una línea abstracta en un libro de historia, sino una tragedia personal y familiar cuya memoria ya se transmite a una tercera generación. ¿Y tú qué crees? ¿Se puede considerar realmente cerrada una tragedia así si la cifra exacta de víctimas probablemente nunca llegue a establecerse por completo? Y los países que miraron hacia otro lado por conveniencia geopolítica propia en aquel momento, ¿cargan con alguna responsabilidad moral real junto al régimen que dio las órdenes directas? Cuéntanos en los comentarios porque de verdad tengo curiosidad por saber de qué lado te encuentras tú en todo esto. Hay algo que merece mencionarse antes de cerrar esta reconstrucción, porque conecta directamente con Koreme, el pueblo con el que empezamos hoy. Equipos forenses internacionales, incluidos antropólogos que trabajaron posteriormente en los Balcanes, participaron en las primeras exhumaciones de fosas comunes vinculadas a Anfal, ya a mediados de los años 90, apenas unos años después de los hechos. Encontraron algo que resultó decisivo para las investigaciones posteriores. Los cuerpos exhumados en varias fosas conservaban documentos de identidad, fragmentos de ropa reconocible, incluso juguetes infantiles, pruebas físicas que coincidían de manera exacta con los nombres y las fechas registrados en el propio archivo capturado. La burocracia del régimen, pensada originalmente para controlar y justificar la operación ante sus propios superiores, terminó convirtiéndose, sin que nadie lo planeara, en la prueba más sólida contra sus autores. Volviendo a Koreme, el pueblo con el que arrancamos este video, arqueólogos y antropólogos forenses finalmente excavaron el lugar exacto donde debía haber estado a principios de los años 90. Encontraron los cimientos de las casas, exactamente donde los mapas coloniales británicos decían que debían estar, enterrados bajo apenas unos centímetros de tierra acumulada en pocos años. También encontraron una fosa cercana con los restos de varios hombres del pueblo, ejecutados el mismo día en que la aldea fue arrasada. El hallazgo, publicado en informes académicos a mediados de los 90, se convirtió en uno de los primeros casos documentados científicamente con metodología forense moderna de todo el genocidio kurdo, sentando un precedente que después se replicaría en cientos de sitios similares por todo el norte de Irak. Así que la próxima vez que abras un mapa y no encuentres un lugar que deberías poder encontrar, vale la pena preguntarse por qué. A veces la respuesta es simplemente que el mapa está desactualizado. Y a veces, como en este caso, la respuesta es que alguien, deliberadamente, se aseguró de que ese lugar dejara de existir y de que el mundo tardara el mayor tiempo posible en preguntarse por qué. Suscríbete si quieres más de estos capítulos de la historia que alguien, en su momento, se esforzó mucho por mantener enterrados.